Bueno, voy a intentar definir qué sería el concepto y los tipos de conceptos que existen. Pueden ser prototípicos o nucleares. Un concepto representa las características fundamentales que pertenecen a una clase. Con el concepto nombramos los objetos, los seres y la realidad. Hacemos que la realidad sea más sencilla en lugar de muy compleja. Y también que ocupe menos en nuestra memoria, ¿no? Menos espacio en nuestra memoria, esos hechos o recuerdos relacionados con seres, etc. Es decir, es una forma económica de poder recordar cosas, hechos, objetos, etc. ¿De acuerdo? Además es fácil comunicarnos con ellos. Los conceptos pueden ser divididos en prototipos o conceptos también nucleares. Los conceptos prototípicos serían aquellos que atienden a las características propias de un modelo o ejemplo, ¿vale? Así que, vamos a empezar por los prototípicos. Es decir, planteamos, defendemos que existen unas características, pero esas características están ligadas a un modelo que es el que suponemos, ¿no? Sería como la ejemplificación de lo que es ese concepto. Este tipo de conceptos prototípicos está sobre todo ligado a los conceptos naturales, que suelen ser bastante más difuminados y menos claros que los conceptos nucleares, porque los conceptos nucleares afectan o plantean o defienden las características más específicas de un ser o un objeto, que es el que se está definiendo, ¿vale? O que, al que se refiere el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos estos dos conceptos. Un concepto prototípico natural puede ser, por ejemplo, vamos a buscar aquí el concepto relacionado con mamífero. Cuando pensamos en un mamífero, pues solemos pensar normalmente en un perro, en un gato, ¿verdad? Son mamíferos comunes. Y, por ejemplo, si vemos una jineta o una marta, en este caso, marta, jineta se parecen. Bueno, si vemos una manta, por ejemplo, o vemos, por ejemplo, pues una jineta o cualquier otro tipo de ser, ¿no? Por ejemplo, vemos un lobo, ¿vale? Etcétera. Podemos identificarlo como mamífero fácilmente porque al fin y al cabo lo que tenemos más cercano y que asumimos como mamíferos son perros, gatos, etcétera, ¿no? Conejitos y tal, ¿no? Entonces, cuando vemos seres que se le parecen, como el zorro, como el lobo, como enseguida podemos pensar que nos encontramos ante un mamífero. Los niños suelen utilizar este tipo de conceptos en su aprendizaje del lenguaje y de nuevas palabras y tal, ¿no? Y normalmente suele tener cierto éxito. El problema es que a veces el concepto de mamífero se difumina cuando lo tenemos que utilizar, por ejemplo, pues con una ballena. Una ballena, ¿verdad? No parece un mamífero, nos parece un pez. Es decir, si el niño tuviera que clasificarla con las características que tiene, una ballena se parece mucho más a un pez que a un mamífero, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, nuestro concepto es prototípico y suele dar lugar a confusiones. Algo parecido pasa con el concepto, por ejemplo, de mobiliario. Si nos encontramos ante una mesa, todo el mundo sabe lo que es una mesa, es fácil, ¿no? Sabemos que es una superficie, que sirve sobre el suelo, que sirve pues, para poner cosas o para utilizarla pues, para apoyarse sobre ella, por ejemplo, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, el concepto de pupitre, podríamos asimilarlo a la mesa porque al fin y al cabo se parece, ¿verdad? Si la mesa es un mueble, el pupitre, el niño por asimilación diría que también es un mueble, ¿vale? Y que pertenecería al ámbito ya no solamente del mueble, sino del mobiliario que pertenece a una casa. No obstante, este concepto se vería en serias dificultades cuando nos encontrásemos, por ejemplo, con el concepto de lámpara, porque una lámpara no parece mobiliario, aunque lo sea, ¿de acuerdo?
Entonces, de alguna manera, el problema del prototipo es que nos da lugar a una cierta confusión. Por otro lado, nos vamos a encontrar con los conceptos nucleares. Los conceptos nucleares suelen ser muy específicos y suelen ser bastante concretos. Bueno, pues como iba diciendo, los conceptos nucleares son aquellos que no dan lugar a confusión ninguna. Por ejemplo, padre, por ejemplo, abuelo, por ejemplo, madre, ¿vale? Son conceptos claros que tienen unas características que no se pueden confundir, ¿no? Porque los padres serían aquellos que conciben, ¿no? a un hijo, ¿no? Así pues, solamente se puede ser padre de una forma, ¿verdad? Bueno, existen padres, existen más definiciones dentro de padre, ¿no? El cuidador, etcétera. Pero bueno, en ese caso llamaríamos cuidador más que padre como padre biológico o madre biológica, ¿verdad? Bueno, pues básicamente esto sería el concepto o los tipos de conceptos y espero que los hayáis entendido perfectamente.